Nunca olvidaré aquel día. No fue un día normal, aunque al principio parecía serlo. Todo comenzó con un sonido que, incluso ahora, me hace estremecer solo de recordarlo. Era un lunes por la mañana, y yo llegaba temprano a la escuela, como siempre. Las aulas estaban vacías, el pasillo en silencio, pero justo cuando estaba a punto de abrir la puerta de mi salón, lo escuché. Un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Al principio, pensé que era mi imaginación. Tal vez el sonido venía de afuera, del patio, o quizás de alguna otra parte del edificio. Pero algo en mi instinto me dijo que no. Decidí investigar. Caminé lentamente por el pasillo, siguiendo el sonido, que ahora era más claro. Un golpe rítmico, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Llegué hasta la puerta del sótano. Era una puerta vieja, de madera, que siempre estaba cerrada con llave. Pero esa mañana estaba entreabierta. El sonido venía de allí. Respiré hondo y empujé la puerta. Las escaleras que llevaban al sótano estaban oscuras, pero el sonido era más fuerte ahora. Bajé con cuidado, sintiendo cómo el aire se volvía más frío con cada paso. Cuando llegué al fondo, encendí la luz. El sótano estaba lleno de cajas viejas, muebles rotos y materiales escolares que ya no se usaban. Pero lo que vi en el centro de la habitación me dejó sin aliento. Era una figura, agachada, moviéndose de manera extraña. Al principio, no podía distinguir qué era, pero luego me di cuenta. Era un niño. Era uno de mis alumnos, Miguel. Lo reconocí de inmediato por su chaqueta azul, pero algo estaba mal. Miguel estaba arrodillado en el suelo, con las manos en la cabeza, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. El sonido que había escuchado era su cabeza golpeando el suelo, una y otra vez. «Miguel», dije en voz baja, tratando de no asustarlo. «¿Estás bien?». Él no respondió. Solo continuó balanceándose, golpeando su cabeza contra el suelo. Me acerqué lentamente, pero cuando estaba a punto de tocarlo, él se detuvo. De repente, se levantó y se dio la vuelta. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos, como si no estuviera realmente allí. «Miguel, ¿qué pasa?», le pregunté, tratando de mantener la calma. Él me miró fijamente, pero no dijo nada. Luego, sus labios comenzaron a moverse, como si estuviera murmurando algo. Me incliné para escuchar, pero no pude entenderlo. Era como si estuviera hablando en otro idioma, o tal vez solo balbuceando. De repente Miguel se acercó a mí. Su mirada era intensa, casi amenazante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Miguel, vamos arriba. Vamos a buscar ayuda», le dije, tratando de sonar calmado, pero él no se movió. En cambio comenzó a sonreír, una sonrisa que no encajaba en su rostro. Una sonrisa que me hizo sentir un miedo que nunca antes había sentido. Luego, dijo algo que nunca olvidaré. «No soy Miguel». Antes de que pudiera reaccionar, Miguel se desplomó en el suelo, inconsciente. Lo cargué lo más rápido que pude y lo llevé a la enfermería. Cuando llegamos, la enfermera lo revisó y llamó a una ambulancia. Mientras esperábamos, Miguel abrió los ojos. Parecía confundido, como si no supiera dónde estaba. «¿Qué pasó?», me preguntó con voz débil. «No lo sé, Miguel», le respondí. «¿Recuerdas algo?». Él negó con la cabeza. «Lo último que recuerdo es ir al baño antes de clase». Ese día Miguel fue llevado al hospital. Los médicos no encontraron nada malo en él, pero yo sabía que algo no estaba bien. Decidí investigar por mi cuenta. Hablé con otros profesores, revisé archivos viejos de la escuela, y finalmente descubrí algo que me dejó helado. Hace años, antes de que yo llegara a la escuela, había habido un incidente en el sótano. Un niño había desaparecido allí. Nunca lo encontraron, y el caso se cerró como un accidente. Pero los rumores decían que el niño había estado obsesionado con algo que había encontrado en el sótano, algo que lo había cambiado. No sé qué le pasó a Miguel ese día en el sótano. Él nunca volvió a hablar de ello, y sus padres decidieron cambiarlo de escuela. Pero yo sé lo que vi, y sé lo que escuché. Y aunque no creo en fantasmas o casas embrujadas, sé que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Desde entonces, nunca más he bajado al sótano. Y cada vez que paso por esa puerta, no puedo evitar sentir un escalofrío, porque sé que, detrás de esa puerta, hay algo que no debería ser perturbado. Algo que tal vez nunca debimos descubrir. El reloj marcaba las 11:30 p.m. y yo estaba en mi ronda final de limpieza. La escuela estaba en silencio, como siempre a esa hora. Los pasillos vacíos, las aulas oscuras,
solo el sonido de mi carrito de limpieza rompiendo el silencio. Pero algo en el aire esa noche era diferente, aunque no podía decir exactamente qué. Mientras limpiaba el pasillo del segundo piso, noté algo extraño. Una de las puertas del aula, la del salón 204, estaba entreabierta. Eso no era normal. Siempre me aseguraba de que todas las puertas estuvieran cerradas antes de comenzar mi turno. Me acerqué lentamente, con la escoba en la mano, por si acaso. Empujé la puerta con cuidado y encendí la luz. El salón parecía normal a simple vista. Pupitres ordenados, la pizarra limpia, las cortinas cerradas. Pero algo no cuadraba. En el centro del aula, sobre el escritorio del profesor, había un cuaderno abierto. No era un cuaderno cualquiera. Estaba lleno de garabatos, dibujos extraños y palabras escritas en un idioma que no reconocía. Me acerqué para verlo mejor, y fue entonces cuando lo escuché, un susurro. Al principio, pensé que era el viento, pero las ventanas estaban cerradas. El susurro se hizo más fuerte, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. El salón estaba vacío. El susurro continuó, esta vez más claro, como si viniera del cuaderno. Me acerqué de nuevo y vi que las palabras en el cuaderno parecían moverse, como si estuvieran vivas. Intenté cerrar el cuaderno, pero no pude. Las páginas se resistían, como si una fuerza invisible las mantuviera abiertas. El susurro se convirtió en una voz clara. Una voz que no era humana. Decía algo que no entendía, pero que me llenó de un miedo profundo. Dejé el cuaderno y retrocedí, pero la voz me seguía, como si estuviera dentro de mi cabeza. Corrí hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe antes de que pudiera salir. Intenté abrirla, pero no se dio. La voz se hizo más fuerte, más insistente. Miré alrededor, buscando algo que pudiera ayudarme, pero el salón estaba vacío, excepto por el cuaderno, que ahora brillaba con una luz tenue. Finalmente la voz se detuvo. El silencio fue tan repentino que me dejó aturdido. La puerta se abrió lentamente, como si alguien la estuviera empujando desde el otro lado. Salí corriendo sin mirar atrás. Bajé las escaleras y llegué a la sala de conserjes, donde me encerré y esperé hasta que amaneció. Al día siguiente regresé al salón 204. El cuaderno no estaba allí. Pregunté a los profesores si alguien había dejado algo en ese salón, pero todos negaron haberlo hecho. Desde entonces, nunca más he entrado a ese salón por la noche. Y aunque no sé qué fue lo que vi o escuché esa noche, sé que algo en esa escuela no es normal, algo que tal vez nunca debí descubrir. Nunca olvidaré el olor a humedad del sótano de la escuela. Fue ahí donde todo comenzó, aunque en ese momento no lo sabía. Todo empezó con una llave. No una llave cualquiera, sino una pequeña oxidada que encontré tirada en el patio durante el recreo. Tenía un número grabado, 47. No le di mucha importancia, la guardé en mi bolsillo y seguí con mi día. Pero esa noche no pude dormir. Soñé con pasillos largos y oscuros, y con una puerta que no se abría, no importa cuánto lo intentara. Al despertar, la llave estaba en mi mano, apretada con tanta fuerza que me dejó una marca en la palma. No recordaba haberla tomado antes de dormir. Al día siguiente, decidí investigar. En la escuela, pregunté discretamente si alguien sabía algo sobre una llave con el número 47. Nadie parecía tener idea, excepto Luis, el conserje. Cuando le mostré la llave, su rostro cambió por completo. ¿Dónde encontraste eso?, me preguntó, con una voz que apenas podía disimular el nerviosismo. Le conté sobre el patio, y él solo murmuró, «Esa llave no debería estar aquí». Eso me intrigó aún más. Durante el almuerzo, me escapé al sótano. Era un lugar que rara vez usaban, lleno de cajas viejas y muebles rotos. En una esquina encontré una fila de armarios oxidados, cada uno con un número. El número 47 estaba justo en el centro. Con manos temblorosas inserté la llave. Giró suavemente como si hubiera sido usada recientemente. Dentro del armario había una carpeta vieja. La abrí y encontré fotos de estudiantes, recortes de periódico y un montón de notas escritas a mano. Las fotos eran de los años 90 y en todas aparecía el mismo grupo de chicos, sonriendo como si no tuvieran preocupaciones en el mundo. Pero lo que más me llamó la atención fue un artículo de periódico que decía: «Desaparición de estudiantes sigue siendo un misterio». Según el artículo, 5 estudiantes habían desaparecido en 1995,
y nunca se supo qué les pasó. Lo extraño era que todos eran parte de un club escolar llamado Los Invisibles. No había mucha información sobre el club, pero en una de las notas encontré una lista de nombres, y uno de ellos estaba tachado con una X roja. Justo debajo, alguien había escrito: ellos saben la verdad. En ese momento, escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nadie. El sótano estaba vacío, pero el sonido de pasos seguía ahí, como si alguien caminara en círculos a mi alrededor. Cerré el armario rápidamente y salí corriendo. Esa noche recibí un mensaje en mi teléfono. Era de un número desconocido, y decía: deja de investigar. No eres uno de ellos. Intenté responder, pero el número estaba bloqueado. Al día siguiente, fui a la escuela decidido a olvidar todo, pero cuando abrí mi casillero, encontré una foto dentro. Era una de las fotos que había visto en el armario, pero esta vez, alguien había dibujado una X roja sobre mi rostro. Me asusté tanto que fui directo a la dirección. Le conté todo al director, pero él solo me miró con una expresión extraña. Ese club fue disuelto hace años, dijo. No deberías preocuparte por eso, pero no pudo explicar por qué la llave seguía funcionando, o por qué alguien había puesto esa foto en mi casillero. Las cosas empeoraron. Empecé a notar que me seguían. No era algo obvio, sino pequeños detalles. Sombras en los pasillos, susurros en el salón de clases, mi nombre escrito en el pizarrón cuando nadie estaba cerca. Una vez, encontré un mensaje en mi cuaderno: no puedes escapar. Finalmente, decidí dejar de investigar. Tiré la llave en el río y quemé las fotos que había encontrado. Pero hasta el día de hoy, no puedo evitar preguntarme: ¿quiénes eran los invisibles? ¿Qué les pasó? Y lo más importante, ¿por qué alguien quería que yo dejara de investigar? A veces, cuando paso por el sótano de la escuela, siento que alguien me observa desde la oscuridad, y aunque ya no tengo la llave, sé que el número 47 sigue ahí, esperando a que alguien más lo descubra.